Mi nombre es Juan Pablo Pelayo y voy a hablar sobre los organismos nacionales e internacionales que resuelven controversias. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos no solo se presentan dentro de los estados, sino también entre ellos. Estas controversias pueden ser de carácter político, económico, social o jurídico. Para mantener la justicia, el equilibrio y la paz, existen organismos nacionales e internacionales, dedicados a resolver disputas mediante mecanismos legales establecidos. Estos son fundamentales para evitar la escalada de conflictos y asegurar el respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales y el Estado de Derecho. ¿Y qué son? Pues son instituciones encargadas de mediar, arbitrar o juzgar conflictos legales, comerciales, políticos o sociales, ya sea dentro de un país o entre diferentes países, con base en normas jurídicas y tratados internacionales. Su función es garantizar el acceso a la justicia, la paz social y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. En los organismos nacionales tenemos el Poder Judicial. Es la principal instancia para resolver controversias dentro del territorio nacional. Se compone de tribunales federales, estatales y locales que imparten justicia conforme a la Constitución y a las leyes vigentes. En los tipos de controversias se tratan civiles, penales, laborales, familiares, administrativas, entre otras. En México, los ejemplos conllevan la Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. La Comisión de Derechos Humanos son los organismos autónomos que protegen los derechos fundamentales y atienden quejas contra autoridades por posibles violaciones. Se tratan los mismos tipos de controversias y en el ejemplo tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Órganos de arbitraje y mediación son instituciones que promueven la solución de conflictos sin necesidad de juicio a través de mecanismos alternativos. Se suele ver en tipos de controversias laborales, civiles, penales, familiares, entre otras. Ejemplos en México, el Centro de Justicia Alternativa y las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. En los organismos internacionales podemos encontrar la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de la ONU. Resuelve controversias sobre temas como límites territoriales, tratados o uso de recursos naturales. Tipos de controversias se trata en jurídicas entre estados. Un ejemplo es caso del diferendo marítimo de Perú y Chile. Se resolvió una disputa sobre límites marítimos. La Corte Penal Internacional juzga a individuos por crímenes de gran gravedad como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En las controversias están los crímenes de guerra y genocidio cometido por individuos. El ejemplo es del caso de Tomás Lubanga. Fue condenado por reclutar y utilizar niños soldados en conflictos armados. La Organización Mundial del Comercio disputa comerciales entre países, aranceles, subsidios y barreras, en controversias como aranceles, subsidios o barreras relacionadas al comercio. Un ejemplo es Estados Unidos contra la Unión Europea. Intervino por subsidios ilegales de las grandes empresas aeronáuticas. La Organización Internacional del Trabajo, a través de comisiones y procedimientos especiales, interviene en conflictos laborales entre gobiernos, empleadores y trabajadores, en controversias como conflictos laborales entre estados, empleadores y trabajadores. En el ejemplo hay un caso de Colombia donde se investigó violación a la libertad sindical y asesinatos de líderes sindicales. La Comisión de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Atienden casos de violación graves cuando los recursos nacionales se han agotado, en controversias como violaciones a derechos humanos cuando se agotan recursos internos. Un ejemplo es del campo algodonero, donde la Corte responsabilizó al Estado mexicano por omisiones en la investigación y prevención de feminicidios en Ciudad Juárez. Por último, tenemos los tribunales arbitrales internacionales. Resuelven disputas por arbitraje entre estados o entre estados y empresas privadas, en controversias como conflictos entre estados y empresas como con inversiones, contratos y tratados bilaterales.
Los ejemplos de estas son la Corte Permanente de Arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y relativas a inversiones. La existencia de organismos que resuelven controversias es clave para el mantenimiento de la paz, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. Mientras que los mecanismos nacionales aseguran el orden interno, los organismos internacionales permiten resolver disputas entre estados y garantizar estándares comunes. Su fortalecimiento es vital para una convivencia pacífica en el contexto de un mundo más globalizado. Gracias.